motivado por la avaricia, por el deseo de grandeza, por el deseo de ser aceptados y ser conocidos y ser apreciados. No es nada normal, pero claro, tenemos que tener dominio propio, dice la Sagrada Escritura. Así que esto despertó la envidia y hacía que esos sátrapas buscaran fallas, algo para acusar y condenar a Daniel y ponerlo mal ante el rey, desacreditarlo, ¿ves? Y querían atacarlo de algo, pero ellos sabían que la integridad que tenía Daniel siempre lo guiaba en cada detalle, asunto y decisión y conducta de su vida. Dice la Escritura que no hallaban ninguna falta por donde perjudicar a Daniel. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, tenemos integridad, la gente lo va a saber. Usted no tiene que decírselo, ¿ves? Porque la gente lo va a ver. Eso es lo que se llama el testimonio. Entonces, la gente no haya muchas cosas importantes en un líder de integridad, porque a veces dicen, oh, pero está muy chiquitito. A veces creemos que tenemos que ser hombres de 6 7 pies, de altos, y tenemos que ser hombres con una apariencia de actor. No, 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 no. No, yo no podría calificar para actor por el tamaño y todas estas cosas. Pero esto es lo que le quiero decir. Un líder, un comunicador, un maestro, un profesional, un consejero, un padre de familia, un esposo, una esposa. Fíjese bien, cuando es visto por la gente, no ven la importancia a veces de la integridad, ¿ves? Pero también cuando descubren que es una persona con integridad, ¿eh? No puede ser atacado porque no hayan fallas en la persona. A cualquier corte que vayan, si no hay pruebas, como dicen nuestras cortes aquí en Estados Unidos, todo el mundo es inocente hasta que no se hayan pruebas de culpabilidad. Entonces, esta gente atacó realmente lo que es correcto en la vida de Daniel y planearon difamarlo por su relación con Dios. Nada más, es lo único que hallaron. Cuando usted está operando en una conducta ejemplar de integridad, de obediencia y de honra a Dios, eso se convierte en un estilo de vida. Y ese estilo de vida estará en conflicto con otros, sea de la manera de integridad o de la manera inmoral incorrecta. Por eso el Señor le dijo a la mujer pecadora que iban a apedrear, ¿dónde están los que tienen que apedrear? Todos se fueron. Ni yo te condeno, pero tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Ves? De lo incorrecto a lo correcto. Se lo dijo a la mujer samaritana. Yo sé que me estás diciendo la verdad, que te dice que traigas tu marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y hubo un cambio hacia la integridad. Entonces, la integridad, en cierta manera, hace sentir incómodo a las personas que no son íntegras. Así que los sátrapas convencieron al rey Darío que firmara un decreto que nadie podía darle reverencia a otro Dios, porque sabían que Daniel así lo hacía. Y aquí vemos que se repite, que es alto el precio por hacer lo correcto. Va a traer un costo. Y Daniel sabía eso. En Daniel capítulo 6, versículo 10, bien claramente se hace ver ese concepto, ¿ves? Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice la palabra de Dios, y abrió las ventanas, como acostumbraba, y comenzó a orar y a adorar a Dios. Daniel sabía bien claramente las consecuencias que estaba corriendo. Y él fue y hizo lo que tenía que hacer delante de Dios como estaba acostumbrado a hacerlo. Daniel hacía esto porque era consistente y persistente en su integridad y su conducta para mantener su comunicación con Dios sin cambiar su hábito, sin importar los riesgos que podía correr. Entonces lo correcto es correcto y nada lo va a cambiar. Las personas que son íntegras no la va a cambiar ninguna presión, ninguna amenaza. El resto del texto que usted está leyendo dice que el rey se dio cuenta de la trampa y quiso ayudar a Daniel. Y hay veces cuando, sin importar
cuánta gente quiere ayudar y sin importarlo la influencia que tengan esas personas, ya sean familiares, amigos o quien sea, usted va a tener que responder por usted mismo, igual que estos 3 jóvenes hebreos, igual que Daniel. El rey dice en la escritura, allí, en el versículo 18-23, que no durmió. Se estaba lamentando que esa noche él descubrió que era una trampa que habían puesto los otros y lo habían manipulado a él. En el versículo 18-23 dice que corrió al pozo de los leones y llamó a gritos a Daniel. Y Daniel le dijo, mire rey, aquí estoy vivo. Dios envió, dice, a su ángel y tapó la boca de los leones. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios sabía que era inocente y era un hombre de integridad. O sea que la integridad de Daniel había abogado por su protección. El versículo 24 narra el horrible final de esos acusadores. Siempre la factura va a llegar tarde o temprano con las consecuencias a favor o en contra. Daniel no tenía que afligirse, ni vengarse, ni defenderse ante estos enemigos, porque como dice la palabra de Dios, cuando tus enemigos se levanten contra ti, dice en Deuteronomio, Dios peleará por ti. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos saldrán huyendo delante de ti. Entonces, esto es lo que sucedió. Sus enemigos pasaron la peor experiencia de su vida y perdieron su vida, ¿ves? Y no fue una venganza de Daniel, sino que fue una justicia divina que operó para demostrarle inclusive a todo ese imperio que Dios no es un Dios que juega, Dios es un Dios que actúa. Y esto nos habla que una persona de integridad no necesita vengarse ni desquitarse de nadie que lo perjudica, porque el día de pago, la factura, nos llega tarde o temprano a todos. Entonces, toma tiempo desarrollar esa formación de integridad. Es una materia importante. La palabra de Dios dice que al cielo no entrará nadie, al menos que sea sin mancha y sin arrugas. Entonces está hablando del carácter, está hablando del comportamiento, está hablando de conducta. Es como en Tito 2 habla de la sana doctrina y comienza con los hombres diciendo que los hombres tienen que tener amor, tienen que tener fe, y comienza a darle ejemplos de un temperamento correcto, no de un mal carácter, sino de un buen carácter. Habla a las mujeres también, no pueden ser chismosas y esto y el otro, y tienen que ser maestras del bien. ¿Ves? Y luego comienza a hablar a los empresarios, a los patrones, a los empleados, a los jóvenes. ¿Ves? Les dice, tienen que tener ustedes un don de discernir lo correcto y lo incorrecto. ¿Ves? Y ese es un proceso que toma tiempo, porque proceso desarrolla esas cualidades de carácter bíblico. Y hablando de carácter bíblico, antes de pararse y ser firmes en lo que es integridad y correcto, igual que estos jóvenes y Daniel, lo primero es que hay que desarrollar ciertas características que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que ese obispo sea irrepresible, o sea que no pueden darlo regañando a nadie, porque es correcto, es íntegro. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, ¿ves? No avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Integridad. ¿Ves? Así que hay calificaciones para la persona que busca un ministerio. Hay calificaciones para un hombre y una mujer que van a tener el ministerio de la comunicación. Hoy, créanmelo sinceramente, a través de los noticieros y los comunicadores, hay división para un partido, para otro partido, por los intereses, son manipulados y a veces el mundo está siendo controlado por un tipo de comunicación que no tiene integridad. No estamos generalizando, pero estamos hablando
de esos resultados. ¿Ve? Entonces, qué importante es que nosotros podamos saber que vamos a impactar la vida de todas esas personas que nos rodean. Entonces, hay otra característica. Dice ahí que debe ser irrepresible. ¿Ve? La gente va a buscar criticar los defectos de esos comunicadores, de esos ministros, de esos maestros, de esos padres, de esos cónyuges, de esos líderes. ¿Ve? Pero esa persona de integridad no se le va a encontrar nada negativo, aunque se lo inventen. ¿Ve? No se escapará tampoco de ser difamado, porque siempre vamos a ser criticados, despreciados y difamados. Jesús lo advirtió. Otra característica importante, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. No puede andar jugando y viendo, poniendo sus ojos en otro lugar. ¿Ves? Y por eso Dios le ha dado una esposa que para mí la esposa es la security, que cuida detrás al esposo y hay que oírla. Otra característica, ¿verdad? Que es importante porque tenemos que ver que la integridad tiene que ver también con nuestra relación personal con nuestro cónyuge. Esa esposa debe obedecer y respetar a ese esposo. ¿Ve? No se trata de que cada esposa haga el 50% y el esposo el 50%, no. Cada uno de los cónyuges, según la Biblia, tiene que hacer el 100%. Otra característica, sobrio. O sea, que es vigilante, observador. Sobrio es que no pierde el control en su carácter, porque es una persona que tiene una meta, que tiene un comportamiento. ¿Ves? Jesús dijo, vigilen y oren para que no entren en tentación. Sobrio quiere decir que es como manejar un avión, manejar un barco, manejar un carro. Siempre hay que tener los ojos bien puestos en la dirección que tenemos que ir sin salirnos ni a la izquierda ni a la derecha. Otra característica dice ser prudentes. El prudente realmente controla sus deseos sensuales. Esta es una característica muy importantísima que habla del dominio propio. ¿Ves? Puede controlar sus miedos, puede controlar sus actitudes, puede controlar sus pensamientos, puede controlar su lengua, lo que dice, etc. Muchos en el mundo ahorita están dañando y siendo dañados por no saber controlar estas áreas importantes. Otra característica, decoroso, buen comportamiento. Hoy, en estos días, las noticias nos tienen información acerca de crímenes, tiroteos en las escuelas, en los templos, desórdenes producidos por muchos jóvenes estudiantes que consiguen armas que tienen sus padres en los Estados Unidos. Escuche bien, el 80% de estos ciudadanos tienen armas. ¿Ves? Es común. Entonces, ha sido crítico y sangriento ciertas etapas de nuestra sociedad en ese aspecto, ¿no? La mayoría de estos jovencitos envueltos en desórdenes de tiroteos en las escuelas y todo, donde mataron cantidades de jóvenes, provienen de hogares donde no hay reglas, no hay ejemplos, no hay crianza, no hay paciencia, no hay instrucción de los valores y las normas bíblicas, etcétera, etcétera. Entonces, un buen comportamiento siempre tiene su comienzo basado en ese sistema de valores morales y espirituales. Una nación que tiene temor a Dios, valores morales y espirituales. Y esto hace que haya respeto mutuo en la sociedad. No importa el color, no importa el tamaño, no importa el origen étnico, siempre vamos a ser personas que tenemos temor a Dios y por eso seremos una nación que buscamos a Dios. Entonces, una buena conducta nos hace vivir bajo un correcto orden, sólidamente, con integridad. Por eso el apóstol dijo a la iglesia en segunda de Tesalónica, capítulo 3, versículo 7, dijo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Qué importante es el ejemplo de nosotros como ministros de Dios, como pastores, como maestros, como mentores, como padres, como abuelos, como comunicadores, como educadores en todos esos campos. Eso nos habla de que nuestras acciones son importantes
y nos deben llevar a tener las mejores actitudes, la mejor presentación de ser humildes porque nos hemos humillado ante Dios y a la vez somos personas que vamos a expresar y proyectar aprecio por todas las personas, no importa raza, color, religión. Tenemos que tener esa madurez y esa sabiduría, no porque estemos de acuerdo con estilos de vida incorrectos, pero tenemos que actuar con la integridad, el ejemplo y el amor y la compasión que Cristo actuó. Bueno, hemos terminado esta fase, seguiremos con una tercer clase. Gracias por la atención y hagan su reporte a los coordinadores de la extensión de comunicación para que ustedes tengan la calificación que merecen. Dios los bendiga y nos veremos pronto.